Ya he avisado que va a grabar. Ok. Bienvenidos todos. Esta mañana estamos en la Academia de Niños y Jóvenes y vamos a tocar el tema cómo uno mi árbol familiar a los de mis familiares, ¿verdad? Entonces son bienvenidos hermanos y hermanas para aprender de esto. Entonces vamos a empezar hablando sobre la importancia de hacerlo. Lo que pasa es que cuando todo mundo empieza su historia familiar, pues todos nos emocionamos y empezamos a hacer mi árbol. Con que yo ingrese mi nombre, ya está empezado mi árbol. Es importante que entendamos que acá es cómo podemos ayudar a los jóvenes a hacerlo o a los niños. Entonces me gustaría empezar presentándoles un video, si me hacen favor. ¿Escucha? ¿Se escucha, hermanos? Sí, hermano. Sí Ok, se escucha, hermano. voy Sí pues. se escucha. Todos somos beneficiarios de quienes vivieron antes que nosotros. Esas historias nos ayudan a entender quiénes somos y de dónde venimos. Para mí, la mejor parte de historia familiar es aprender quiénes somos. Te ayuda a ver cuál podría ser tu potencial. Estoy muy orgullosa de mis antepasados. Muestra cuánto trabajaron tus antepasados para que estés en donde estás y hace que uno quiera esforzarse para ser una mejor persona. Me da esperanza por el futuro. Esta es la obra de salvación. No es solo indexar, no es solo buscar nombres. Estas son personas, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí para participar en la obra de salvación al invitar a personas a venir a Cristo y recibir las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Eso es lo que somos. Por eso estamos aquí en la tierra. Con la tecnología que ustedes los jóvenes tienen, fueron preparados para este día. El momento es ahora. La forma más fácil de involucrarse con la obra de historia familiar es ir a Family Search y buscar a personas que conoces. Solo tienes que ir a internet y todo está ahí. No creo que sea solo para los mayores. De hecho, es muy divertido. Es realmente fácil. Una vez que estás en internet, es fácil. Me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? No conozco mayor bendición que darme cuenta que Dios confía y depende de nosotros para hacer su obra. Creo que historia familiar es realmente importante debido a las personas en el mundo de los espíritus que no tuvieron la oportunidad de bautizarse y aprender del Evangelio aquí. Ahora tienen esa oportunidad que de otra manera no ocurriría. Por eso historia familiar es importante. Sin ella no sabríamos quién necesita ayuda y por qué hacer la obra. Cuando empecé a hacerlo, sentí que estaba bien y quise compartirlo con todas las personas. Cuando era joven, solo era mi papá, mi mamá y yo. No éramos miembros, pero recuerdo cuando escucharon las charlas. Recuerdo la paz que sentimos. Era joven, pero lo recuerdo. Y ahora que soy más grande y entiendo, sé que es el mayor don que uno pueda tener, estar con su familia por siempre. Voy a trabajar por mis antepasados como ellos lo hicieron por mí. Muy simple, el espíritu de Elías es el Espíritu Santo. Influenciará a cualquiera que se involucre en esta obra. Esa, para la juventud, en el mundo de maldad que vivimos hoy, es una de las grandes protecciones contra las tentaciones del adversario. El espíritu de Elías no solo los bendecirá, también los protegerá. El momento es ahora. La comunicación oral es básicamente lo que... Muy bien. ¿Qué aprendemos de este video? ¿Por qué es importante trabajar con la juventud? ¿Puedo? ¿Me escuchan? Ahora sí, hermana Milagros. Dele.
Bueno, trabajar con la juventud es, ellos ahorita tienen la tecnología a la mano, ellos nacieron con la tecnología en sus manos. Correcto. Yo le digo porque yo tengo un hijo que desde los 11 meses empezó a utilizar la computadora. Entonces, este jovencito, pues, es el que me ayuda ahorita para hacer cualquier tipo de trabajo con lo que es Family Share, lo que es para hacer ¿cómo se llama? Reparar cuentas. Incluso tengo una clase el día domingo y él me ha hecho en PowerPoint las vistas. Entonces, los jóvenes ahorita no les es difícil entrar a lo que es la tecnología para poder buscar sus familiares. Y yo lo veo eso en mi hijo. Imagínense los jovencitos más pequeños, incluso ellos son también que tienen todas las ganas de poder saber por qué están haciendo. Yo como consultora les ayudo y nos entusiasmamos cuando sale un abuelo, mira, ve, salió tu abuelo, lo vas a poder hacer. Y hoy día justo estoy en todo el ajetreo de que vamos a ir al templo con los hombres y mujeres jóvenes y la JAS. Entonces, a cada tarjeta le echo poner atrás mi abuelo o mi tía abuela o lo que, Ah, a quién entonces yo le digo, cuando estás haciendo en su nombre ya tú sabes que es tu abuelo, es tu tía abuela paterna, los jóvenes se sienten mi familia y es bonito, los jóvenes ahorita ellos son el futuro de nuestra iglesia, es los futuros obispos, los futuros líderes que nos van a guiar. Nosotros, nosotros recién estamos que bataleamos, como dice mi hijo, ay mamá, es fácil. Yo le digo, sí, para ti es fácil, pero para mí no, le digo. Y entonces, y ahorita por un micrófono no podía, tenía que recurrir. Pero eso yo lo veo así, hermano. muy bien, muchas gracias. Y eso es lo que yo quería que dijéramos, porque a nosotros nos encanta la historia familiar, pero nos limita un poco la tecnología. Obviamente el Señor ha prometido ayuda a todos, pero tenemos que aprovechar la parte de la juventud. Como la hermana mencionaba, ellos nacieron con la tecnología y es una generación que el Señor preparó por años, para que viniera en este tiempo y pudiera avanzar, hacer avanzar la obra. Para ellos es fácil. Tuve la oportunidad de trabajar recientemente con los valientes de la primaria y eran niños de 8 o 9 años y les enseñé participa y no se imaginan lo rápido que lo tomaron, ¿verdad? Y a pesar que están empezando a leer algunos de ellos, pero fue de verdad, tengo que reconocer que me es más difícil enseñarles participar a los grandes que a los niños, pero es porque el Señor los ha preparado para este tiempo y tenemos que aprovechar esa parte. Yo quiero comentarles que cuando yo era pequeño, tenía alrededor de unos 8 años, ¿verdad? Mi padre nos llevaba a pasar las vacaciones con mis abuelos y no había luz. Entonces tratábamos de jugar porque llegábamos como unos 35 primos y nos poníamos a jugar y un montón de cosas que hacíamos en las tardes y teníamos que hacerlo antes de que anocheciera porque al anochecer se iba la luz. Habían aquí en Guatemala le dicen candiles, ¿verdad? Que se alimentaban con gas y una vela y con eso nos iluminábamos en la noche para cenar. Pero recuerdo que a veces teníamos que ir al baño y el baño era afuera de la casa. Y entonces cuando yo salía al baño, algunas veces miraba, el cielo estaba estrellado, pero súper estrellado, y se podía ver todo. Y yo me ponía a ver al cielo, y entonces yo decía, ¿qué hay allá arriba? Yo no era miembro de la iglesia todavía, ¿qué hay allá arriba? Y todo el mundo dice que hay personas, pero ¿qué hay allá arriba? Pero dentro de todo lo que me ponía a pensar, yo decía, el día en que me muera, ¿quién se va a acordar de mí? Y eso me daba miedo, de verdad, hermanos, terminaba a veces llorando. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 10 años, pero cuando me ponía a analizar esa parte en esas vacaciones que iba con mis abuelos, me daba mucho miedo de pensar que al morir nadie se acordara de mí. Y cuando conocí el Evangelio y me enseñaron los misioneros del templo y empecé a conocer más acerca de la historia familiar, pude tener mucha paz y pude sentirme mucho mejor.
que había una obra hermosa por hacer en la historia familiar y que alguien podía hacerlo y podíamos acordarnos de nuestros familiares. Hoy quisiera compartir con ustedes cómo nosotros podemos unir nuestro árbol familiar al de mis padres o abuelos, ¿verdad? Entonces, voy a empezar. Es importante que nosotros sepamos, pues como la hermana Milagros hace con los jóvenes, a veces los jóvenes no logran entender el parentesco que podemos tener. Tía, abuela, ya cuando tío, primo, sobrino, que son los más comunes en el cuarto grado de consanguinidad, pero ya cuando viene un tío abuelo, un primo, un tío en segundo grado, un primo en segundo grado, tercer grado, un bisabuelo, un tatarabuelo, es importante que los jóvenes entiendan esa conexión y cómo es que se puede ir creciendo. Porque algunas veces decimos, bueno, yo ya me ingresé yo, ya ingresé a mis hijos, ya ingresé a mi esposo, ingresé a mis papás, ingresé a mis abuelos y a mis bisabuelos, yo ya cumplí. Pero al darnos cuenta que nuestro árbol, o sea, está bien conmigo, pero conmigo están mis hermanos, están mis sobrinos, están mis primos, ¿verdad? Todos ellos con sus familias. Entonces, nuestro árbol es infinito. Podemos seguir agregando, agregando y agregando en cualquiera de las generaciones que tengamos, ¿verdad? Ahora, nuestros árboles familiares se deben de ver así. Por ejemplo, este es el mío. Aquí estoy yo, aquí están mis papás, aquí están los papás de mis papás o mis abuelos y aquí están mis... Y aquí podría seguir yo y así puedo ir haciendo yo mi árbol. Obviamente, mi árbol puede crecer acá, ¿verdad? Con los hijos y acá los esposos de mis hermanos y mis hermanas, mis sobrinos. Puede crecer aquí con mis tíos abuelos por parte de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Aquí puede crecer para acá con mis hijos, con mi esposa, ¿verdad? Mis nietos, mi sobrino, híjole, puede crecer para todos lados, ¿verdad? Ahora, siempre es importante, siempre que voy a empezar a trabajar o seguir trabajando en nuestros árboles, debo ingresar todos los familiares vivos primero. Siempre. Siempre que empiece a trabajar, bueno, los que conozca y los más fáciles a veces, por ejemplo, los míos, los de mis hijos, los de mis hermanos, los de mis papás, ingreso todos los familiares vivos primero. Y luego empiezo con los fallecidos a todo nivel, primos, tíos, sobrinos, abuelos, bisabuelos, tataranietos, todo lo que yo tenga que ingresar. Pero ingreso primero los vivos. Después de esto, voy e ingreso los fallecidos o los que yo tengo conocimiento que están fallecidos. Tomar nota que los datos que debo tener para agregar a los registros son estos. Estos son los que me va a pedir, a lo menos el nombre completo, o si tengo un nombre y un apellido, lo puedo hacer. Puedo agregar la fecha de nacimiento, si no la tengo completa, a lo menos el año. Si no tengo el año, puedo tratar de decir, bueno, en qué tiempo fue, ¿verdad? Si vive o muere, ¿verdad? El sexo. Y si tengo datos del bautismo de alguna de las iglesias y si está fallecido, pues el día en que fue. Estos son datos importantes que debo de tener. Si no los tengo todos, lo que tenga, debo de agregarlo. Debo de agregarlo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarme a que Family Search también dentro de su algoritmo empiece a buscar y si ya están esos datos, me va a decir, parece que hay un Juan Sofoifa, mi apellido es Sofoifa, un Juan Sofoifa en tu segunda generación. Puede ser que sea tu familia. Mira si tienes parentesco con él. Y así, Family Tree, o a medida que nosotros nos vamos haciendo, los hermanos siguen haciendo participa y indexación, van apareciendo los recursos. Pero es importante que yo lo que tenga, eso agrego, ¿verdad? No tengo que esperar tenerlo todo para agregar un dato. Solo tengo un nombre y un apellido. A veces sí, solo es el nombre, ¿verdad? Porque en alguna oportunidad puede salir un registro donde eso esté, ¿verdad? Entonces, cuando yo agrego un nombre para una persona viva, le va a aparecer un número de identificación muy parecido a este que estoy mostrando acá, que este es el mío. Este número de identificación es importante que lo tengamos cuando las personas son vivas. Miren, aquí está el mío. Y cada vez que yo agrego una persona, automáticamente el sistema me asigna este código de identificación. Este es mi abuelo. Y miren, el código de mi abuelo cambia porque él es fallecido. Miren, 15 de agosto de 1908, 17 de diciembre de 1987 y este es su código.
Es importante este número de identificación cuando Family Search lo, lo asigna, ¿verdad? Y que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cómo entonces uno mi árbol al de mi papá o al del abuelo? ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo voy creciendo en mis generaciones, esto es parte de mi árbol, y si yo quiero agregar a los hijos, le doy acá en esta parte de hijos, ¿verdad? Si yo quiero agregar, ¿Para qué? ¿Para bajar el agua? Sí. si yo quiero Con el agregar árbol familiar, a árbol familiar. Si yo quiero agregar al cónyuge, le doy a agregar cónyuges. Es así, así de esta manera me va a salir en mi árbol. Entonces vengo yo y lo quiero agregar, lo hago de esta manera. ¿Sí? Aquí le doy a agregar cónyuge, o si doy hijos, o si le doy papás, pero de esta manera es como me sale el registro. Tomar nota con lo siguiente. Yo puedo agregar en mi árbol familiar por nombre, así como está acá. Me va a pedir el nombre, el apellido, me va a pedir si es hombre o mujer, si es fallecido o si vive, la fecha de nacimiento, el lugar, la fecha de función. Cuando yo lo agrego de esta manera, en cada árbol que yo agregue o en cada rama del árbol que yo agregue, también me va a asignar un código, ¿verdad? Entonces puedo agregar por nombre y también puedo agregar por número de identificación. ¿Recuerdan qué era el número de identificación que lo vimos acá? Es este, miren, ya sea de vivo o de fallecido, ¿verdad? Entonces, puedo agregarlo por nombre o por número de identificación. Si lo voy a agregar por número de identificación, automáticamente voy, le doy aquí copiar a este, digamos, copiar este número, ¿verdad? Y me voy y lo agrego acá, en esta parte, ¿verdad? Del lado. Cuando yo lo agrego por número de identificación, ¿verdad? Y si ya está fallecido, entonces lo que tengo que hacer yo lo puedo agregar por nombre, pero le va a dar un número de identificación diferente al que tienen mis papás o tienen mis abuelos, ¿verdad? Entonces lo que tengo que decir a mis papás, porque yo no quiero volver a agregar todo el árbol genealógico que tiene mi papá. Entonces le digo a mi papá que me dé el número de identificación de mi abuelo, lo copio aquí, le doy siguiente aquí y agregar, y automáticamente, ¿verdad? Me agrega el árbol familiar de mi papá, ¿verdad? Por ejemplo, quiero mostrarles en vivo, dicen ustedes, denme un momento. Acá, por ejemplo, aquí está mi árbol, ¿verdad? Entonces, si yo voy acá e ingreso, ¿verdad? A mi árbol, acá, está mi árbol, y yo, digamos que solo me he ingresado yo, entonces, al momento de decir, quiero agregar a mi papá, a mi abuelo, a mi papá está vivo, a mi abuelo que está muerto, yo le digo a mi papá, deme este código que le aparece a usted, ¿verdad? Y entonces aquí no lo puedo ver, pero si le doy aquí, por ejemplo, agregar a este padre de Rosalías Alonso, que es uno de mis tatarabuelos, miren, me da por nombre, como les dije, o por identificación. Cuando yo le pongo acá el código que mi papá me dé, automáticamente me agrega todo lo que él tenga en el árbol para arriba. Y eso es lo bonito de unir. Y por eso es que tenemos que hacerlo y esforzarnos porque todas nuestras familias tengan el mismo árbol familiar, el mismo código. Porque cualquiera, cuando eso se da, se llama combinar árboles familiares o concatenar árboles familiares o unir árboles familiares. Cuando eso se da, todo lo que mi papá agregue, automáticamente se va a agregar a mi árbol. Y todo lo que yo agregue, automáticamente se agrega al árbol de él. Si ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes dicen, pero fíjese que mi papá ya se bautizó por mi mamá, por sus papás, pero a mí no me aparece eso, porque yo agregué individualmente a mis abuelos y no los agregué con el código con que mi papá los había agregado. Entonces yo como tengo que enseñar a los jovencitos que como ellos a veces van a aparecer aquí solitos y van a aparecer sus papás pero tal vez ya los abuelos ya no, entonces pidámosle a los papás si tienen árbol genealógico, ¿verdad? Que le den este código para ir uniendo así todos los árboles familiares
¿verdad? De mi familia cercana. Y así yo puedo tener el mismo árbol familiar que todos, porque si no, es un trabajo tedioso el que cada miembro de la familia tiene que agregar cada miembro de su familia a cada árbol y Family Search le va a asignar un código. Entonces debemos de estandarizar todos los códigos en nuestra familia y entonces todo el mundo puede trabajar el mismo árbol familiar y tener los mismos árboles familiares. Porque ese es el problema que se da a veces, que mi árbol familiar no coincide con el de mis papás, menos el de mis abuelos, ¿verdad? Pero es porque se han agregado diferentes, ¿verdad? Entonces, pero solo lo puedo hacer con familiares muertos. Puedo agregar a partir de mis familiares fallecidos. O sea, cuando yo vengo y quiero agregar a mi papá y mamá, ¿que ellos están vivos? No, porque por eso se llama historia familiar, ¿verdad? Entonces debo de ir con los fallecidos y ahí automáticamente, digamos que si yo tengo un hermano que solo está hasta acá con mis papás y yo le doy este código, automáticamente se le va a agregar todo lo que viene junto con este árbol hasta acá, ¿verdad? Todo lo que hayamos agregado acá, acá, todo. O le doy este código, automáticamente se va para acá. Eso es lo bonito de Family Search. Y de ahí en adelante, cada vez que yo agregue algo, si ya están unidos por el mismo código, entonces automáticamente ah, se agrega o se quita de los árboles cuando se estén trabajando. Hermano, ¿puedo comentar algo? Sí, dígame, hermana Beatriz. Sí, me hizo recordar, ay, de verdad, bueno, yo soy consultora, pero muchas de las cosas que he aprendido, lo he aprendido en el camino, le soy sincera. Así nos Me toca, hizo hermana. recordar, sí, sí, y me hizo recordar de una jovencita, que le ayuda, ¿no? Que le iba a ayudar a su historia familiar. Yo ya sabía, por ejemplo, eso del ID que le dicen, ¿no? Tiene que agregar, ¿no? Entonces, menos mal que me acordé también, ¿no? Y me acuerdo, mire, pero fue bonita la experiencia, ¿por qué le digo? Entonces, era una jovencita que la conozco a su mamá, a su abuela, a su bisabuela, pero no era consciente de algo, mire, ve. Le hago ingresar ya, te vamos a ayudar, pero tu abuelita creo que ha avanzado su historia familiar, le digo. Entonces, Ajá. y hice lo que usted dijo, ¿no? El ID, todo eso, ¿no? Entonces, pudimos jalar, ¿no? Entonces, y ella, bonito, porque la veía muy bien. Bueno, en este caso lo hicimos por medio de Zoom, lo hicimos, ¿no? Pero le hablaba, ¿no? Y yo, ¿sabe qué? Yo le decía a ella, tu abuelita por su bisabuela. No había caído, mire, vea, o sea, yo no era tan consciente de que es que su mamá se llama Giovanna, ya la mamá ya, bueno, y la abuela se llama Giovanna para variar, pero la bisabuela se llama Rosita. Ah, Entonces, sí, y yo le digo, wow, le digo, mira, no era tan consciente, pero llegamos a armar, pero dentro de lo que yo también hacía conciencia, a ella también le enseñé, me di cuenta que también a veces podemos tener como este tipo de relaciones, o la bendición de tener en este caso esa jovencita, su bisabuelita, pero no hablamos mucho de eso, o sea, yo me doy cuenta, como nos pasa siempre, somos tan bendecidos en muchas cosas, pero no lo hablamos. Entonces, mientras que no lo hablamos, no lo decimos, historia familiar, pues eso nos ayuda para poder valorarlo, ¿no? Y yo le decía, qué bendecida eras, porque yo ni mi abuela he conocido, ¿no? Entonces le decía, creo que por eso también lo sentía, lo valoraba, ¿no? Ni mi abuela. Entonces, como iba a ver una actividad para el Día de la Madre, le hice que ella grabara un audio, porque no le gusta el video, ¿no? Y ahí presenté la foto, ¿no? De ella, ¿no? Su mamá, ¿no? Que dijera unas palabras para su mamá, para su abuela, para su bisabuela. Porque yo algo que sentí claro de que esas cositas así le ayuda a los jóvenes, ¿no? Y la jovencita estaba un poco no muy activa. Y eso a veces como uno puede ser, de hecho la familia, su abuela es la que más le ayuda porque su mamá está media inactiva. Entonces, yo siento que esas cositas como que les ayudan a los jovencitos, ¿no? A saber de esta parte que son parte de una familia, de una gran familia, entonces el poder hacer ordenanzas, va al templo cuando se organiza. Entonces, como uno dice, uno fue una parte de lo que está haciendo ella, ¿no? Porque de hecho no puedo decir que fue todo mío, ¿no? Pero sí somos esa ayuda para poder ayudar a los jovencitos. Y con referente, sí me ha pasado estos últimos tiempos con referente al ID, por eso siempre nosotros debemos preguntar a las personas que ayudemos, hermano, ¿tiene otros familiares que están haciendo su árbol? Por ejemplo, un hermano que me ha pasado hace poco, sentí la impresión, le digo, hermano, ¿alguien más ha hecho su árbol? Me dice, sí, mi papá había avanzado, pero su papá ya falleció. Entonces comencé a buscar los datos y jaló toda la información que en este caso su papá había hecho y ya lo ingresé a su árbol. Entonces, vemos siempre tener algo que aprendí en el camino, hermano, porque a veces nos centramos en las personas
y a veces todavía no entendemos qué son familias. Entonces, preguntar quiénes más son miembros de tu familia. Y lo que usted dijo, unificar los árboles, o sea, todos los árboles, a lo menos de los fallecidos, deben tener el mismo ID. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso para la hora de vida, porque se crean duplicados y a veces cuando queremos hacer la ordenanza, dice, ah, no, es un duplicado y eso genera un poquito más de tiempo, esas cositas, ¿no? Pero sí, nosotros como consultores tenemos que tener claro esas cositas, ¿no? Muchas Claro. gracias. Gracias, hermana Beatriz. Claro. Para que sepan, yo tengo una familia con 8 hermanos y 2 papás. Estandarizar todos nuestros árboles nos llevó un poquito de tiempo, pero es importante que lo hagamos porque cualquier modificación que haga cualquiera de mis hermanos, sobrinos, nietos que hay, se va a unir al árbol, siempre y cuando nos unamos en un mismo código, ¿verdad? De un fallecido. Entonces es importante que nosotros, o que sea nuestra meta con los jóvenes, siempre como la hermana Beatriz dice, o con los niños, preguntar el código de sus papás o de sus abuelos fallecidos para que se unan en un mismo árbol y entonces puedan crecer de forma ordenada, porque si no después todo el mundo trabaja en su árbol y entonces ya tenemos problemas de que las ordenanzas de uno no le aparecen a las ordenanzas del otro, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque no tenemos el mismo código de fallecido de nuestro familiar. ¿Tienen alguna pregunta más o algo que deseen agregar? Sí, hermano, al trabajar de esa forma de vincular los árboles, evitamos duplicación de ordenanzas, porque al tener diferentes ID, eh, suelen hacer duplicación de ordenanza a la misma persona. Entonces, siempre como comentar, como consultores, enseñar a los jóvenes, ¿no? O como padres, pues tratar de vincular esos, pues, de esa manera, ¿no? Por los familiares que nos unen. Realmente nos ayuda porque, bueno, Exacto. gracias al sistema de Family Search, Ajá. se ha podido identificar cuántas ordenanzas duplicadas hay, ¿no? Correcto. Y ayuda Correcto. bastante. Correcto. Denme un momento, hermanos. Solo se me está yendo la carga de la batería y no la he conectado. Un momentito, hermanos. Pero hermanos, que si no me iba a quedar sin batería. Creo que alguien levantó la mano que iba a preguntar algo. ¿No? Creo que alguien había, o alguien que quisiera agregar algo, pero lo que hermana Roxana decía es importante, porque es importante que unamos nuestros árboles. Ahorita le doy la palabra, hermana Shadi. Ah, es importante que lo hagamos porque a veces vienen mucho al centro de Family Search diciendo, fíjese que mi mamá ya se bautizó por mi abuelo en tal y tal templo, pero a mí no me aparecen esas ordenanzas y es porque hay códigos diferentes para cada persona fallecida. Entonces tenemos que unirnos para que esas ordenanzas se den y esa es la razón por la cual los templos ahora ya no nos devuelven las tarjetitas, ¿verdad? Si no, las tarjetitas las puedo imprimir yo, pues, pero el templo se queda con ellas porque si no estamos duplicando las ordenanzas para muchas personas, ¿verdad? Digamos, mi abuelo, yo me bautizo hoy por él, mi hermano se bautiza por él en Francia y otro hermano se bautiza en Perú, en Chile, entonces hay como 5 bautismos de mi abuelo. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que hacer nuestros árboles que crezcan de forma ordenada. ¿Sí, hermana Shadia? ¿Iba a preguntar algo? Sí, buenas, ¿me escuchan bien? Es que estoy por mi computadora, entonces a veces como queda el audio, a veces no. Sí, sí Disculpe. le escuchamos, no tenga pena. Gracias. Díganos. Sí, me he topado mucho cuando ayudo a los hermanos en estas duplicidades, ¿verdad? Y es inevitable, ¿verdad? Pero en cuanto nosotros podamos, ¿verdad? Es instruirles, ¿verdad? Enseñarles cómo es la manera, ¿verdad? Que debemos de seguir. Unos, ¿verdad? Que no son miembros de la iglesia, ¿verdad? Y fallecen, pues todo el mundo quiere hacer las ordenanzas, ¿verdad? Ahí tienen que
que haber un consenso en familia, ¿verdad? Porque se debe de seguir siempre una línea, ¿verdad? O una misma ID. En el caso, ¿verdad? De que me he topado mucho con eso, ¿verdad? Cuando ya buscamos antepasados y se mira que son diferentes ID, pero ya todos tienen ordenanzas ya realizadas, entonces, ni modo. Siempre vienen a mí, ¿verdad? Es que, hermana, fíjese que no he podido realizar esta ordenanza porque mi tío, mi hermano, mi abuelo, alguien, ¿verdad? De su familia fue miembro de la iglesia, pero no están disponibles las ordenanzas. Entonces ya se le indica, ¿verdad?, la forma como podemos nosotros recibir las ordenanzas ya hechas, ¿verdad? Dirigiéndose al secretario para que le dé baja y de esa manera, pues, estén disponibles las ordenanzas que en vida ellos realizaron. Y de esa manera continuar, ¿verdad?, las ordenanzas que quedan pendientes. Y si no, pues solo seguir la que él tenía, pues, como miembro de la iglesia. Correcto. Entonces, siempre hay esa fuerza, ¿verdad?, de familia. Y como yo le digo, ya viene la Tercera Guerra Mundial, le digo, porque todos quieren realizar las ordenanzas por su familia, pero sabemos de que hay reglas, ¿verdad? Y tenemos que respetarlas. Quienes tienen la prioridad, pues son pues los que están familiares cercanos vivos a ellos, ¿verdad? Y si no, pedir el permiso de consentimiento. Eso Correcto. era mi... Muchas gracias, hermana Shadia. Y es importante porque a veces mi papá es miembro de la iglesia, pero fallece, pero en la secretaría no ponen que él es fallecido. Mientras él no parezca fallecido, no podemos hacer ordenanzas por ellos, ¿verdad? Si es que falta algún tipo, porque puede ser que se bautizó en la iglesia, pero nunca entró al templo, ¿verdad? Entonces, si no aparece en la cédula fallecido, entonces no podemos ir y hacer las ordenanzas. Tenemos que irnos con el secretario que registre el fallecido, entonces ya vamos a poder seguir así. O vamos a encontrarnos algunos casos donde el abuelo aparece sellado, pero no bautizado. Entonces es por los números de identificación o los códigos diferentes que hay. Es lo importante que podamos siempre unir nuestros árboles genealógicos. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, sí, hermano. En ese caso, ¿verdad? A veces nos saltamos esa parte y nos queremos evitar mucho de ir, de hablar, no sé dónde era, no sabíamos dónde, si fue miembro y si fue miembro dónde se había ido, las cédulas dónde están. Entonces, lo que quieren es evitar la fatiga, ¿verdad? Evitar ese problema de andar buscándolo, pero esa es la forma correcta. O sea, no podemos evitarlo porque obviamos eso y realizamos nuevamente las ordenanzas por ella, ¿verdad? Pero no es que sea malo, pues no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues así, solamente. Muchas gracias, hermana. Es importante entonces que lo tomemos en cuenta porque así tenemos una sola ordenanza por cada uno de nuestras personas fallecidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿O algo que alguien desea agregar? ¿Algo? ¿No? Muy bien. Pues ha sido un gusto vernos esta mañana, hermanos. Gracias por su atención, gracias por unirse, ¿verdad? Y pues esperamos que todos puedan trabajar este fin de semana ayudando a los jóvenes o a los niños uniendo sus árboles genealógicos. Soy testigo fiel que el Señor nos va a ayudar poco a poco a organizar nuestra historia familiar y ayudar a nuestros jóvenes a organizar su historia familiar en nuestros barrios y en nuestras estacas. Que Dios pueda bendecirnos para seguir con ánimo trabajando en la historia familiar y ayudando y bendiciendo a más hermanos de nuestro barrio. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gracias. Amén. Amén. Voy a dejar de grabar.